Hace varios años en Venezuela, un periodista escribió un libro que se llamaba ¿Cuánto vale un juez? En ese libro, el periodista hacía denuncias sobre el nivel de corrupción en muchas de las cortes del país. Y él allí ponía casos específicos de jueces que recibían dinero para que el juicio que estaban haciendo fuera a favor de la persona que había dado el dinero. Este hombre terminó en la cárcel. Eso que pasó con ese libro y con este señor nos hace pensar, los jueces son seres humanos y como son seres humanos igual que nosotros, están sujetos también a las mismas fallas, a las mismas errores que son producto del pecado que está en todos nosotros. Pero hay un solo juez que es 100% justo. Y estos versículos que hemos leído nos hablan de un juez que no puede ser comprado. La Biblia dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Romanos, como decíamos hace algunos sábados, es un libro que habla del evangelio de Dios. Ese es el tema principal. Decíamos hace unas semanas, la palabra evangelio quiere decir buena noticia. La buena noticia es que aunque somos pecadores, hay una solución para el problema del pecado y esa está en Jesucristo. Para eso, Dios envió a su Hijo Jesucristo para poder justificarnos, como leímos ahí en el capítulo 5, declararnos justos a los que somos injustos los pecadores, solamente por medio de la persona y de la obra del Señor Jesucristo. Pero entonces estos versículos nos hablan de el justo juicio de Dios. El evangelio es el tema de la carta a los romanos, pero decíamos que específicamente el evangelio como la justificación de Dios. En la carta a los romanos, sobre todo en los primeros capítulos, es como que si Pablo estuviera delante de una corte. Y están las personas que están siendo acusadas a causa de su pecado. Y estas personas están tratando de defenderse y tratan de poner sus obras de justicia, o tratan de hablar de su pasado, o tratan de usar su ignorancia para defenderse del castigo. Al final del capítulo 1, hay personas que han sido muy malas, haciendo una cantidad de pecados. Ustedes ven la lista allí, haciendo pecados horribles públicos, manifiestos. En el capítulo 2, hay personas que no son como ellos, haciendo todas las cosas malas que hacían, pero que sin embargo también son pecadores. Y ellos creen que como no son como los otros, que ellos no merecen el juicio de Dios. En la cultura popular existe la idea de que al cielo van los buenos y al infierno van los malos. Eso es mentira. Eso no es así. ¿Les parece extraño? ¿Sabe por qué? Porque ¿quién puede ser suficientemente bueno para ir al cielo? ¿Quién puede decirle a Dios, yo nunca, bueno, de vez en cuando, una cosita ahí? Nadie puede decir eso delante de Dios. No. Al cielo van aquellos que creen en el Señor Jesucristo como su Salvador personal. El Señor dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. En el infierno hay gente que ha sido muy buena. Pero lo que define la salvación o la perdición del alma no es si fue bueno o malo, sino es qué hizo con Jesucristo. ¿Qué has hecho con el que murió en la cruz y derramó su sangre y resucitó de los muertos para ser salvo? ¿Creíste en él? Miren algo en el versículo 2 de este capítulo 2. En este versículo aprendemos que el juicio de Dios se basa en la verdad. Dice, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Porque eso es importante. Porque el juicio de Dios no se basa en opiniones, se basa en la verdad. La verdad es algo que no se puede cambiar. Ahora, hubo un hombre en la antigüedad, ustedes deben recordarlo, que hizo esta pregunta: ¿qué es la verdad? Pilato. Cuando Jesucristo estaba siendo presentado delante de él para ser crucificado, hubo un momento cuando el Señor Jesucristo dijo, yo he venido para dar testimonio de la verdad. Y Pilato dijo, ¿qué es la verdad? Pero él dio la espalda y se fue. Pero delante de él estaba uno, Jesucristo, que había dicho, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí.
Entonces, el juicio de Dios se basa sobre la verdad y la verdad está en Jesucristo. No hay otra forma. O sea, la base del juicio de Dios es la verdad que está relacionada con Jesucristo. ¿Quién murió en la cruz? Jesucristo. ¿Quién dio su sangre? Jesucristo. ¿Quién resucitó de los muertos? Jesucristo. ¿Quién ascendió con un cuerpo humano glorificado al cielo? Jesucristo. Con razón Pablo decía, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. La base del juicio de Dios está en la persona de Jesucristo, porque Él es la verdad. Y para poder entonces acogerme a la justicia de Dios, debo reconocer que soy un pecador y entender que lo que Él dice de mí es cierto. Que yo no puedo poner excusa. El versículo 1 dice, eres inexcusable. Sencillamente venir a ese momento crucial en mi vida, cuando yo entiendo la verdadera consecuencia del pecado que hay en cada ser humano, que nos separa de la presencia de Dios, y creer que solamente al creer en Jesucristo yo voy a poder tener la justicia de Dios conmigo. El juicio de Dios se basa sobre la verdad. Pero el versículo 3 nos dice algo más también, que el juicio de Dios es ineludible. Quiere decir, no se puede escapar de él. Dice el versículo 3, piensas, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Está hablando con personas que no han creído en Jesucristo. Está hablando con personas que todavía no han sido salvas, ya sean moralmente muy religiosas y muy buenas, o personas que sean abiertamente pecadoras y desobedientes. Está diciendo, ¿crees tú que vas a escapar del juicio de Dios? Es ineludible. Como dijimos anteriormente, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. No se puede eludir. La persona que no ha creído en Jesucristo como su Salvador personal no puede escapar del juicio de Dios. Tarde o temprano, con todo lo que pudieras lograr en tu vida. Y ojalá les vaya bien en sus estudios y trabajos. Les deseamos lo mejor a todos, en su salud, en su familia. Pero recuerden, todo esto es pasajero. Todo esto se va a quedar. El día que la muerte nos sorprenda o llegue el momento de terminar nuestra vida en este mundo, todo eso que por lo cual nos afanamos hoy no va a tener ningún sentido. Un día, todos los que estamos acá, vamos a terminar nuestra vida en este mundo. Tu visa no va a importar, el IELTS tampoco. Que si te renovaron, que si pudiste hacer otro curso, que si conseguiste trabajo, aprendiste inglés, o no hiciste nada, de eso va a tener valor. ¿Qué? Del momento que tengas que presentarte delante de Dios, el juez justo. Y aquí es donde hablamos otra vez de la persona del Señor Jesucristo. Viene el versículo 4. Versículo 4 nos da aquí de una manera muy hermosa cómo Dios quiere ayudarnos en medio de este juicio en contra del pecado. Mire cómo dice, menosprecias, una pregunta, menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. El arrepentimiento no solamente tiene un aspecto negativo. Negativo quiere decir dejar de hacer algo, darle la espalda a algo. Arrepentimiento implica dos cosas: dejar algo y acercarse a algo. No es quedar separado en el medio. Siempre recuerdo a 20 años atrás, cuando vine a Australia por primera vez, tenía que ir hacia el sur de la ciudad, pero no había GPS, no había Google Maps todavía, nada de eso. Y había un libro grande, no sé, el Referex, un libro que uno tenía que ir y mirar y poner una rayita acá y la G3 y uno se iba para el otro. Horrible. Bueno, terminé en Redcliffe. Los que saben Brisbane saben hacia dónde terminé, ¿no? ¿Qué hice yo en ese momento? Reconocí que estaba perdido. ¿Qué tuve que hacer? Dejar de poner excusas. Si yo sigo por donde voy a llegar totalmente lejos. Entre más sigo, más me alejo del destino al cual yo quiero ir. Reconocí que iba mal y detuve el carro. ¿Es eso arrepentirse? No. Arrepentirse incluye dar la media vuelta y comenzar a andar en el sentido contrario. Muchas personas piensan que arrepentirse es solamente dejar el pecado.
dejar los vicios, dejar la mentira, dejar la pornografía, dejar cualquier otra cosa. Dice, no, yo me alejé de esto. Pero sí, eso sería como detener el cargo. Por eso es que el arrepentimiento bíblico habla de Jesucristo, de creer en el Señor Jesucristo. Porque si yo digo, voy por el camino equivocado, y así como voy, nunca voy a llegar, eso no es suficiente para hacer que yo llegue a donde voy o donde quiero ir. Tengo que dar la vuelta e ir. Dios no es como el juez malo que lo único que quiere hacer es condenar a la persona. Dios es un juez de amor que ama desesperadamente a cada ser humano. Pero Dios no puede aceptar pecado en su presencia. Y porque el pecado es horroroso. Y por supuesto, la ira de Dios está en contra del pecador. La ira de Dios se manifiesta con el impío todos los días y todo eso. Pero todo pecador puede creer en Cristo porque esa es la benignidad de Dios. La palabra benignidad habla de la disposición bondadosa de Dios de salvar. Pero Dios no puede salvar a alguien si no reconoce que está perdido. Dios no puede darle la salvación a una persona que todavía cree que por donde va bien. Una persona que no entienda, yo estoy perdido. Si muero, estoy condenado. Pero sabe, Jesucristo murió en la cruz por mí. Él derramó su sangre por mis pecados. Él resucitó y venció la muerte y está en el cielo. Y dice que si creo en él, yo soy salvo. Esa persona detiene el vehículo, da la media vuelta y va a Cristo por la fe. Esa persona es salva. Esa es la benignidad de Dios. ¿Qué benignidad tan grande? ¿Cómo puede Dios entonces hacer la justicia? Uno de los signos que cantamos, si en la cruz de Cristo juntas tu justicia y tu gran amor. Escuches otra vez. En la cruz de Cristo se junta tu justicia y tu amor. La justicia, el pecado tiene que ser castigado. ¿Cómo Dios puede entonces perdonar a un pecador? ¿Sobre cuál base? Si el pecador no tiene nada que pueda hacer. En la cruz de Cristo juntas tu justicia y tu gran amor. Dios ama. De tal manera amó Dios al mundo. Versículo que está allá atrás en inglés. Y ese mundo incluye a usted y a mí. Cuando Jesucristo murió en la cruz, nuestros pecados fueron puestos sobre él. Y por eso Pablo decía, la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Pero para los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. En la cruz de Cristo juntas tu justicia y tu gran amor. Allí en la cruz, Dios demostró que es justo porque castigó el pecado de todos nosotros en su propio Hijo. Pero al mismo tiempo muestra su amor tan grande porque lo castigó a él para no castigarme a mí ni a ninguno de ustedes. ¿Qué hace falta? Creer en el Señor Jesucristo como su Salvador personal. Hay otro versículo más, solamente menciono un par más antes de terminar, pero el versículo 5 dice, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Qué es lo que atesora entonces la ira en el día del juicio de Dios? Un corazón no arrepentido. Yo recuerdo el día cuando fui salvo. Yo lo he contado otras veces. 8 años de edad, escuchando una predicación del Evangelio, Maracay, Venezuela, entendiendo que era un pecador perdido, entendiendo que estaba perdido, escuchando lo mismo que están escuchando ustedes hoy. No esperé para que terminara la reunión para hablar con alguien, no le dije, mire, yo quiero ser salvo, ¿qué tengo que hacer? Donde estaba sentado, yo reconocí que era un pecador. Y yo incliné mi cabeza, yo dije, yo creo en Cristo como mi Salvador. Señor, sálvame de todo corazón. Y Él me salvó. Desde ese día, yo soy hijo de Dios, soy salvo. Él perdonó mis pecados, voy al cielo. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay ninguna otra forma. El injusto pecador, condenado, las evidencias presentadas delante del juez, el caso de manera contundente implica, hay un solo veredicto, culpable. Pero al mismo tiempo el juez reconoce que había abierto una provisión, una sola provisión para el pecador, y decirle, pecador injusto, tú eres digno de ser condenado, eres inexcusable, tienes que enfrentar el juicio final, el juicio de Dios.
pero hay uno que llevó tu castigo. Hay uno que murió en la cruz por ti, resucitó de los muertos, vive y quiere salvarte. Si vienes a Él por la fe, si crees en Él, como dice la Escritura, tendrás la salvación completa y perfecta en Él. Y así ese injusto es justificado y pasa de las tinieblas a la luz admirable. ¿Cómo? Justificados, pues, por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesús.